buenos días estudiantes del nivel 3 de secundaria. El día de hoy, jueves 15 de abril, vamos a trabajar el área de matemática, asignatura de geometría. Semana número 5, ángulos, ¿ya? Vamos a continuar con la resolución de los ejercicios del texto. A ver, nos habíamos quedado en el problema número 5. La número 6, a ver. Ahí lo tienen ustedes el texto, la número 6 dice así. Ya, la número 6 dice, si a uno de dos ángulos correspondientes se le disminuye 30 y al otro se le disminuye 5, ¿ya? A ver, dos ángulos correspondientes. Dos ángulos correspondientes. Vamos a poner sea A y B los ángulos. ¿Ya? Sean A y B los ángulos correspondientes. No se olviden que dos ángulos son correspondientes cuando suman 180 grados, ¿no? Dos ángulos correspondientes, ¿ya? A ver. Ya dice, si a uno de dos ángulos correspondientes, a uno se le disminuye 30 y al otro se disminuye 5, ¿ya? A uno de ellos se le disminuye 30 y al otro se le disminuye 5. Se le disminuye 5 grados, ¿ya? Este último resulta ser igual a los 3/8 de lo que queda del primero. El último es B menos 5. B menos 5 resulta ser igual a los 3/8 de lo que queda del primero. 3/8 de lo que queda del primero. O sea, lo que queda del primero va a ser A menos 30. A menos 30 grados. Eso es lo que queda del primero, ¿ya? Entonces tenemos que a uno de ellos le disminuyó 30, al otro lo disminuyó 5. Resulta que el segundo viene a ser los 3/8 de lo que queda del primero. Listo. A ver, vamos a desarrollar esta ecuación. Ya esto de acá es un sistema. Este 8 multiplica los dos términos. Acá sería de la siguiente manera. Por lo tanto, 8 por B es 8B menos 8 por 5, 40. Igual. 3 multiplica los dos. 3 por A, 3A menos 3 por 30 es 90. Propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, 8 por B es 8B, 8 por 5 es 40. 3 por A es 3A y 3 por 30 es 90. Vamos a formar un sistema de ecuaciones con dos variables. ¿Ya? Esto de acá pasa a restar al otro lado y esto pasa a sumar al otro lado. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 3A menos 8B es igual, 90 va a pasar a sumar a menos 40. Sería menos 40 más 90. Menos 40 más 90 vendría a ser 50. 50 grados, ¿ya? Esto que está restando pasa a sumar a menos 40, se convierte en 50. Este 8B pasa a restar, va a ser 3A menos 8B. Listo. Ahí quedaría la primera condición. Alfa. Ahora, como me dice que son correspondientes, ambos ángulos, entonces suman 180 grados, conjugados, ¿no? 180 grados.
Quiere decir entonces que acá vamos a poner, por acá, que A más B es igual a 180 grados. Esta es la condición, ¿ah? Chicos, lo voy a multiplicar por 8. Por 8 lo voy a multiplicar a los dos. A ver, sería 8 por A es 8A menos, más, perdón, 8 por B es 8B igual 180 por 8. 180 multiplicado por 8. 64, llevo 6. 8 por 1 es 8, más 6, 14. 1440. 1440. Ya está. Y ahí ya resuelvo un sistema de ecuaciones con dos variables. Acá es 8A. Sistema de ecuaciones con dos variables. Se eliminan esto de acá. Voy a sumar ahora 3A más 8A. 3A más 8A vendría a ser 11A. La suma de 1440 más 50, 1490. 90. ¿Ya? A ver, pasando a dividir. A ver, ahí hay un dato, chicos, no me había percatado de este dato, ¿ya? Ahí dice, si dos ángulos, ¿dónde está la? Si uno de los ángulos corresponde, si uno de dos ángulos correspondientes se le disminuye 30, a ángulos correspondientes son iguales, ¿ah? Los ángulos correspondientes son iguales, ¿ya? Entonces, no suman 180 grados, los ángulos correspondientes son iguales. Esto de acá es igualdad. ¿Ya? Pues, a ver, entonces tenemos hasta acá. Ahí vamos a corregir, ¿ya? Iguales. Tenemos acá entonces que 3A menos 8B ya es igual a 50. Esa era la primera condición. 3A menos 8B es igual a 50. Esto de acá era la primera condición. Entonces, dos ángulos correspondientes tienen que ser iguales. A tiene que ser igual a B. Entonces decimos, por acá, que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo B. Ya está. A ver, reemplazándolo, ¿cuánto sería ahí? Igualemos estos dos ángulos correspondientes. A ver, si igualamos los dos, A menos 30 es igual a B menos 5. Igualando los dos, a ver. Sería A menos B es igual a menos 5 más 30, menos 5 más 30 es 25. A menos B es igual a 25.
Ahora lo multiplico, a ver, esto de acá es 3a menos b, multiplicándolo para que se puedan eliminar, o le cambio de signo acá. Menos a más b es igual a menos 25. Menos a más b es igual a menos 25. Entonces lo voy a multiplicar ahora por 8. Sería menos 8a más 8b más 8b. Esto de acá es igual a menos 25. Menos 25. Sumo, sumo los dos. Estos dos se van a eliminar. Menos 8a más 3b es menos 5a. Sería 50 menos 25 es 25. 25. Ya, entonces, como son ángulos, en geometría se toman los valores positivos, valor absoluto. ¿Ya? Entonces quiere decir que el ángulo A es igual a 5 grados. ¿Ya? Se toma valores positivos, ¿sabes? Cuando es geometría. Valor absoluto. ¿Ya? Problema número 7 del texto. Dice, bueno, la 7 es muy similar a la anterior, ¿ya? Conjugados internos. ¿Cuándo son conjugados internos? Dos ángulos son conjugados internos. Son como 4 es a 5. Ya, alfa es a 4K, como beta es a 5K. Conjugados internos. Ya, en el caso de ángulos conjugados internos, ahí sí suman 180 grados, ¿no? Esos son conjugados internos. Por ejemplo, miren, si yo tengo dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, los conjugados internos son estos. Si esto de acá es alfa, estos son los conjugados internos. O si esto de acá es beta, perdón, esto de acá es phi, y esto de acá es teta, quiere decir que estos dos ángulos son conjugados internos. Por lo tanto, la suma de los dos me tiene que dar igual a 180 grados. ¿Ya? Esos son los ángulos conjugados internos. Son aquellos ángulos cuya suma me va a dar igual a 180 grados. Ya, en el problema dice, si a uno de los dos ángulos, perdón, si a dos ángulos conjugados internos son como 4 es a 5, ¿cuál es la diferencia de estos ángulos, de estos dos ángulos? Esta es la 8, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia de estos dos ángulos? A ver, la suma ya sabemos que es igual a 180. O sea, tenemos que 5K más 4K, esto es igual a 180. 9K es igual a 180. Quiere decir que el ángulo K, que la constante K es igual a 20. La constante es 20 grados. K. Me piden calcular la diferencia de los mismos. Ahora, este valor lo vamos a reemplazar acá. Lo vamos a reemplazar. Por lo tanto, ahora alfa va a ser, sería 4 por 20, porque K vale 20 grados. 4 por 20 es 80 grados. Alfa vale 80. Beta, 5 por 20, 100. Beta vale 100 grados. ¿Ya está? Ya tengo la constante, ahora podemos sacar los ángulos. Alfa vale 80,
y beta vale 100. Me piden hallar la diferencia de los mismos. Por lo tanto, la diferencia sería el mayor menos el menor. Recuerden que tiene que salir positivo, ¿eh? Entonces acá sería 100 grados menos 80 grados. Esto de acá es igual a 20 grados. Esa es la respuesta. 100 menos 80, 20 grados. ¿Ya? Entonces, los ángulos conjugados internos son aquellos ángulos cuya suma es igual a 180 grados. Los ángulos correspondientes, dos ángulos son correspondientes cuando son iguales. ¿Ya? Chicos, ese temita es de lo que nos están hablando de esto. Miren. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante determinan 8 ángulos. ¿Cuáles son? Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4. Por acá tenemos el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Entonces, ¿quiénes son los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son aquellos ángulos iguales. Esto de acá son correspondientes. O también así, correspondientes, así también. Ahora, los ángulos conjugados internos son estos dos. Estos dos son conjugados internos. A esto también se le llama alternos internos. Alternos internos. ¿Ya? Eso es el tema de dos ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Listo. A ver, la número 9. La 9, ¿ven? Ya, en la 9 me piden calcular el ángulo X. ¿Ya? Chicos, dos ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Quiere decir que este ángulo de acá también tiene que medir 3X, opuesto por el vértice. Si esto de acá mide 3X, la medida de este ángulo de acá, alternos internos, ¿no? También tiene que ser 3X. ¿Ya? Este ángulo es 3X, esto también es 3X. Dos ángulos alternos internos, opuestos por el vértice. Esto de acá vale X. Ya salió. La suma de estos dos ángulos interiores es igual a este ángulo exterior. Quiere decir que la suma de un X más 3X, esto va a ser igual a 80 grados. Un X más 3X viene a ser 4X. Esto es igual a 80 grados. 4 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Quiere decir que X es igual a 20 grados. Esa es la respuesta. ¿Ya?
Ya, a ver, en el caso del ejercicio número 10, me piden calcular el ángulo alfa. Ya, alfa. Ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo de acá también mide alfa. Ya, opuesto por dos vértices. Este ángulo de acá mide 2 alfa. Chicos, si esta es una propiedad, ¿no? Si yo tengo dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, perdón, dos rectas paralelas cortadas por esta recta así, la suma de estos dos ángulos me va a dar igual a este ángulo de acá. O sea, la suma de estos dos ángulos me va a dar esto. Hago lo mismo acá. La suma de estos dos ángulos me va a dar este ángulo. Y ya sabemos que este ángulo de acá mide 90 grados. Ángulo recto. Entonces colocamos acá un ángulo alfa más dos ángulos alfa. Eso es igual a 90 grados. Y resuelvo la ecuación, ¿no? Entonces acá sería 3 alfa es igual a 90 grados. 3 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Quiere decir que alfa es igual a 30 grados. Ese es el ángulo alfa. 30 grados. ¿Ya? La 11 también me piden calcular el ángulo X. Hallar el ángulo X. A ver. Este ángulo vale X. Y esto de acá sería el suplemento. Lo que le falta a 125 para que sea igual a 180 grados, el suplemento. Entonces, el suplemento de 125 vendría a ser 55 grados. Los dos tienen que sumar 180. 125 más 55 viene a ser 180 grados. Ahora, la suma de estos dos, igual. Me va a dar igual a 90 grados. La suma. Quiere decir entonces que 55 grados más X, esto es igual a 90 grados. 55 pasa a restar, X es igual a 35 grados. Y esa sería la respuesta. En la número 12, estos tres ángulos son suplementarios. Quiere decir que la suma de los tres me va a dar 180 grados. Y acá tenemos que X más Y más Z, los tres va a sumar 180 grados. Los tres. Pero acá me dice, me dan el valor de Y y me dan el valor de Z. Entonces todo lo voy a poner en función de una sola variable. ¿Ya? X más el valor de Y, me están diciendo que vale X más 20. Ese es el dato que me están dando. X más 20, Y. Y el valor de Z, me están diciendo que vale 2X. Listo. Todo va a salir en función de una sola variable. Y esto es igual a 180 grados. ¿Ya está? Sumo un X más 2X, viene a salir 4X. 20 que está sumando pasa restando al otro lado, sería 160 grados. 4 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto X es igual a 40 grados. Ese es el valor de X, 40 grados. Ahora, recuerda que si X vale 40, ya tengo Z, porque Z es 2 veces X. ¿Ya? Entonces sería Z viene a ser el doble de lo que vale X. Si X vale 40, Z vale el doble. O sea, Z vale 80. Z vale 80. Ya tengo X, ya puedo calcular Y. ¿Cuánto vale Y? Y va a ser igual al valor de X más 20 grados. Es decir, el valor de X es 40 más 20 grados más, sería 60 grados. ¿Ya está? Los tres me suman 180 porque los tres son suplementarios. Me piden calcular Z más Y menos 20. ¿No? Entonces acá decimos, por lo tanto, Z vale 80 más Y vale 60 menos 20 grados.
todo esto va a ser igual a cuánto. A ver, 80 más 60, 140. 140 menos 20, 120 grados. Eso sería la respuesta. 120 grados. Profe, Sí, te escucho. Beauty. X vale 40. 40, a ver, ¿dónde está? Acá está, pues. X es 40. Y usted le restó menos 20. 80 más 60 menos 20. Claro, 80 más 60 es 140. 140 menos 20 es Debería, 140. debería ser menos 40, porque es menos X. Sí, profe, debería ser unos ¿No es, 40. no es 20? No, porque X vale 40. A ver, yo he copiado 20. A ver, espera un ratito. Dice, calcular, perdón, calcular Z más I menos X. Yo había puesto menos 20. Entonces, calcular Z más I menos X es acá. Yo le había puesto menos 20. Entonces, acá sería menos X. Ya está. Entonces, ahí va a cambiar. Vamos a corregir esto, ¿verdad? Entonces, acá sería Z vale 80. Z vale 80. El valor de Y es 60. Menos y el valor de X es 40. Ya está. Entonces sería 80 más 60, 140, 140 menos 40 es 100. 100 grados. Está bien. 100 grados. A ver, vamos a completar los dos últimos ejercicios, ¿ya? La 14 y la 15.
Ya, en la número 14, vamos a completar, ¿ya? Ángulos suplementarios. Este ángulo es lo que le falta a 140 para que sea 180. La medida de este ángulo viene a ser 40 grados. La medida de este ángulo viene a ser 60 grados. Su suplemento. Quiere decir que para hallar el ángulo alfa tengo que sumar estos dos. Alfa es igual a 40 grados más 60 grados. Nada más. Quiere decir que alfa es igual a 100 grados. Nada más. Esto de acá es un teorema. La suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos. ¿Ya? La suma de alfa, de x, perdón, más 90, colocamos acá. X más 90 es igual a 80 más 2x. 80 más 2x. Ya está. Y ahí resuelvo una ecuación, ¿no? X pasa a restar al otro lado. Quiere decir que x es igual a 10 grados. Nada más.